Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a continuar con el entrenamiento mental de un curso de milagros. Recuerda que un curso de milagros no es una religión. Un curso de milagros lo utilizamos para deshacer nuestra identidad humana, deshacer el ego, deshacer esa idea de que somos un cuerpo y reconocernos espíritu, reconocernos el Santo Hijo de Dios. Entonces, hoy vamos a conversar, ¿verdad? Sobre el manual del maestro. El punto número 15 será cada uno de nosotros juzgados al final. Y antes de eso vamos a la experiencia. Entonces trata de liberar tu mente de tantas ideas, de tantos pensamientos, de tantas creencias y sencillamente consigue tu luz interior y si vienen pensamientos, déjalos pasar. Así de sencillo. Solamente conéctate con tu ser, con tu divinidad, con lo que realmente eres, con tu espíritu. Ok. Vamos ahora sí a empezar. ¿Será cada uno de nosotros juzgados al final? Por supuesto que sí. Escucha, nadie puede escaparse del juicio final de Dios. ¿Quién podría huir para siempre de la verdad? Mas el juicio final no tendrá lugar hasta que dejes de asociarse con el temor. Algún día cada cual le dará la bienvenida. Y ese mismo día se le concederá. Oirá su inocencia proclamada por todos los rincones del mundo. Y éste quedará liberado al aceptar el juicio final de Dios sobre él. Este es el juicio sobre el que descansa la salvación. Este es el juicio que lo liberará. Estamos hablando de será cada uno de nosotros juzgado, ¿verdad? Al final, bienvenida. Y estamos diciendo esto, por supuesto que sí. Nadie puede escaparse del juicio final de Dios. ¿Quién podría huir para siempre de la verdad? Mas el juicio final no tendrá lugar hasta que deje de asociarse con el temor. Algún día cada cual le dará la bienvenida y ese mismo día se le concederá. Oirá su inocencia proclamada por todos los rincones del mundo.
y éste quedará liberado al aceptar el juicio final de Dios sobre él. Este es el juicio sobre el que descansa la salvación. Este es el juicio que lo liberará. Este es el juicio mediante el cual todas las cosas serán liberadas junto con él. El tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima y el silencio envuelve al mundo para que todos puedan oír este juicio acerca del Hijo de Dios. Entonces se escucha cuál es. Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora y dónde el pesar? Entonces, sencillamente es una manera diferente de ver el mundo, es interpretarlo, ¿verdad? Con la mente de Dios, con el Espíritu Santo y soltar el ego, ¿verdad? Que siempre tiende a llevarte a mostrarte que eres culpable, ¿sí? Porque ese es el mundo de los sueños, ese es el mundo de las ilusiones, ¿sí? Y se nutre ese mundo de sueños y de ilusiones con los juicios, ¿sí? Viendo a tu hermano pecador, culpable, o viéndote a ti mismo pecador y culpable. Entonces, cuando ya llega un punto en tu mente en donde tú ya decidiste, ¿verdad? Escuchar solamente la voz de Dios y nada más la voz de Dios, pues tú te vas a dar cuenta que todos tus hermanos son inocentes, que tú eres inocentes y que es lo que vas a proyectar allá afuera, inocencia, y te vas a conseguir por puros ángeles, ¿sí? Puros ángeles, ángeles guardianes que están ahí en tu mismo propósito, con tu mismo propósito que es el de bendecir al mundo, el bendecir al mundo, ¿sí? En cualquier lugar donde te encuentres, vas a empezar a bendecir al mundo y vas a dar las gracias, porque lo único que ves es la inocencia del Hijo de Dios. Entonces, santo eres eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora y dónde el pesar? Maestro de Dios, ¿es este el juicio que tienes acerca de ti mismo? ¿Crees que es completamente cierto? No, todavía no, todavía no, dice aquí. Mas ese sigue siendo aún tu objetivo, la razón por la que estás aquí. Tu función es prepararte para poder llegar a oír este juicio y reconocer que es verdad. Basta con que lo creas completamente durante un solo instante para que vayas más allá de las creencias a la certeza. Un instante que pases fuera del tiempo puede producir el fin de este. No juzgues, pues solo te juzgas a ti mismo y así no haces sino demorar el juicio final. Maestro de Dios, ¿cuál es tu juicio acerca del mundo? ¿Has aprendido ya a hacerte a un lado y a oír la voz del juicio dentro de ti? ¿O todavía intentas usurpar su función? Aprende a quietarte porque su voz se oye en la quietud y su juicio les llega a todos los que se hacen a un lado y escuchando calmadamente lo esperan. Tú, que a veces estás triste y a veces enfadado, tú, que a veces sientes que no se te da lo que te corresponde y que tus mejores esfuerzos se topan con falta de aprecio e incluso desprecio, abandona esos pensamientos tan necios. Son demasiado nimios e insignificantes como para que sigan ocupando tu santa mente un solo instante más. Y que vamos a pararnos aquí, ¿verdad? Fíjate cómo te lo dice, son tus pensamientos necios. Entonces, ya no vas a proyectar allá afuera, ¿no?
Cuando decides que ya no quieres proyectar más, no vas a ver más esos pensamientos necios, porque ¿dónde están esos pensamientos necios, esos pensamientos nimios? En tu propia mente. Entonces, por eso es que se dice que no vas a cambiar a nadie. Tú no puedes cambiar a nadie. Solamente puedes cambiar ¿qué? La manera de ver a tus hermanos, cómo los estás viendo. Los estás viendo con esos pensamientos necios, esos pensamientos nimios, o lo estás viendo como el Santo Hijo de Dios. Quiero que recuerdes esto muy bien. Tú que a veces estás triste, ¿verdad? Y a veces enfadado, tú que a veces sientes que no se te da lo que te corresponde y que tus mejores esfuerzos se topan con falta de aprecio e incluso desprecio, abandona esos pensamientos tan necios. Son demasiado nimios e insignificantes como para que sigan ocupando tu santa mente un solo instante más. El juicio de Dios te espera para liberarte. ¿Qué puede ofrecerte? ¿Qué puede ofrecerle el mundo, independientemente de cómo juzgues sus regalos que tú prefirieses tener? Serás juzgado y juzgado con equidad y honestidad. Dios no conoce el engaño. Sus promesas son seguras. Recuerda solamente eso, solo eso. Sus promesas garantizan su juicio y solo este será aceptado al final. Tu función es hacer que este final llegue cuanto antes. Tu función es mantener su juicio en tu corazón y ofrecérselo a todo el mundo para así mantenerlo al salvo. Entonces, por eso te digo, suelta el miedo, ¿verdad? Suéltalo y ponte a expresar, a enseñar el curso de milagros, ¿sí? Ponte a enseñarlo para que tú mismo te des cuenta, ¿verdad? De cómo te vas liberando, ¿sí? Soltar ese miedo a veces a escénico, ese miedo a que te puedan juzgar porque estás haciendo el curso de milagros. No, tú ya sabes que no hay nadie allá afuera, ¿sí? Que es tu propio ego el que está interpretando que te van a juzgar, que te van a criticar, que tú no sabes, cuando la verdad está dentro de ti, tú eres la luz del mundo. La cuestión es que ahora tú tienes que reconocer que eres la luz del mundo. Entonces, ofréceselo al mundo, empieza ya a extender el mensaje de Jesús, a recordar que eres el Hijo de Dios, que eres el inocente Hijo de Dios y a empezar a ver a todos tus hermanos en la luz, a verlos a todos inocentes tal cual como Dios los creó, no dándole valor a las ilusiones y a los pensamientos, porque recuerda que todo lo que estás viendo allá afuera, ¿de dónde viene? De ti, de tu propio juicio, de tus propias ideas, de tus propias creencias, de tus propios pensamientos, de tus propias circunstancias, de lo que hayas aprendido, de tu cultura, ¿sí? Tantas cosas que empañan, ¿verdad? Al Hijo de Dios, empañan la mente del Hijo de Dios, que a veces te crees ser lo que no eres y crees ser una identidad humana. Entonces, cuando tú ya tomas la decisión de que ya quieres el juicio final, y que es el juicio final, ver la inocencia en tu hermano y en ti. Qué belleza, ¿verdad? Tu función es mantener su juicio en tu corazón y ofrecérselo a todo el mundo para así mantenerlo a salvo. Entonces no tengas miedo de enseñar un curso de milagros, de ser juzgado, de creer que es una religión y ahora estoy en esta religión o no esta, no, nada que ver. O sea, tienes que soltar hasta esas ideas. Puedes ir a cualquier iglesia y solamente escuchar el mensaje de Jesús, porque todo es lo mismo, a la final todo es lo mismo. Y no vamos a defender otras cosas que realmente no existen. Lo único que tenemos que tener la certeza es que somos los inocentes hijos de Dios
y que todos estamos a salvo al reconocer que somos los hijos de Dios, al reconocer que somos espíritu. Entonces, no tengas miedo de expresar, ¿verdad? Ese estado de gracia que está dentro de ti porque te has reconocido hijo de Dios. Vámonos a la experiencia. Bueno, ahora vamos a continuar con el punto número 16. ¿Cómo debe pasar el día el maestro de Dios? ¿Mm? Y dice así, para un maestro de Dios avanzado, esta pregunta es irrelevante. No tiene un programa fijo, pues las lecciones cambian de día en día. Pero el maestro de Dios está seguro de una sola cosa. Las lecciones no cambian al azar. Al darse cuenta de esto y entender que es verdad, el maestro de Dios descansa contento. Se le dirá cuál ha de ser su papel, hoy, mañana y siempre. Por eso a veces nos quedamos así abismados porque estamos en un momento de como de quietud y de momento se nos saca de ahí y tenemos que ir a otro lugar y no sabemos cuándo. Solamente el Espíritu Santo sabe y nos avisa, ¿no? Ya sentimos esa necesidad de estar en otro lugar o en otro espacio, en otro momento, otra circunstancia, porque estamos donde se nos necesita. Y sencillamente pues hemos decidido, ¿verdad?
trabajarle a Dios en esta empresa de colaboración en el plan de Dios para la salvación del mundo. Entonces es sencillamente eso, no te asustes, ¿verdad? De cómo ocurran las cosas, porque sencillamente tú lo que estás haciendo es extendiendo el mensaje de Jesús en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Entonces, dice así, al darse cuenta de esto y entender que es verdad, el maestro descansa contento. Se le dirá cuál ha de ser su papel hoy, mañana y siempre. Por eso no tenemos un plan nosotros, sino ya nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y aquellos que comparten ese papel con él, le encontrarán para que juntos puedan aprender las lecciones de ese día. Nadie de quien él tenga necesidad estará ausente. No se le enviará nadie que no tenga un objetivo de aprendizaje ya establecido y que pueda aprender ese mismo día. ¿Sí? Por lo menos en mi caso me pasa de que cuando tengo un encuentro santo, ¿no? Con el que me corresponde en ese día, me dice, esto es un milagro. Y yo me sonrío. Ay, no puede ser, esto es un milagro, esto es un milagro. Y yo, wow, ¿sí? Me sonrío porque está esa palabra, esto es un milagro, usted es un milagro, ay, esto es un milagro. Y wow, uno dice, bueno, pues soy un milagro porque Dios me mandó a ese lugar, en ese momento, a esa hora, y sencillamente pues ya no te preocupas absolutamente por el tiempo, por el espacio, sino sencillamente vas a estar donde Dios quiere que tú estés. Nadie de quien él tenga necesidad estará ausente. No se le enviará nadie que no tenga un objetivo de aprendizaje ya establecido y que pueda aprender ese mismo día. Para el maestro de Dios avanzado, esta pregunta es, por consiguiente, superflua. Ya la planteó y ya se le contestó. Y él se mantiene en continuo contacto con la respuesta. Ya lo tiene todo y ve desplegarse ante él, seguro y libre de obstáculos, el camino que tiene que recorrer. Así de sencillo. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que todavía no han alcanzado la certidumbre que él posee? Esos aún no están listos para una falta de estructura así. ¿Qué es lo que tienen que hacer para aprender a entregarle el día a Dios? Hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual debe usarlas a su manera como mejor pueda. Las rutinas como tales son peligrosas porque se pueden convertir fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para las que fueron establecidas. Se puede decir, por lo tanto, que en términos generales es mejor comenzar el día bien. Siempre es posible, no obstante, comenzar de nuevo si no se comenzó debidamente. Con todo es obviamente ventajoso comenzarlo bien y de esa manera ahorrar tiempo. Esto lo llevé yo mucho a la práctica, porque cuando yo veía, ¿verdad? De que de momento estaba en una escena con alguien, con cualquier persona, más que todo he practicado con mi esposo, era como que, y veía que de momento estaba el leguito allí, volvíamos a repetir la escena. Y decía, hola, hola, ¿cómo estás? ¿No? Como que si no nos hubiésemos visto antes, sino sencillamente empezábamos de nuevo a practicarlo, ¿sí? O sea, pasábamos por alto lo que había ocurrido un instante antes y solamente, hola, ¿cómo estás? Dirigidos por el Espíritu Santo. Y es bastante hermoso cuando tú pues lo haces consciente, cuando te das cuenta de que de momento no habías pedido la ayuda para comenzar el día
y sencillamente lo recuerdas y lo pones en práctica. Entonces dice así, las rutinas como tales son peligrosas porque se pueden convertir fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para las que fueron establecidas. Se puede decir, por lo tanto, que en términos generales es mejor comenzar el día bien. Siempre es posible, no obstante, comenzar de nuevo si no se comenzó debidamente. O sea, siempre tenemos una oportunidad. Con todo esto es obviamente ventajoso comenzarlo bien y de esta manera ahorrar tiempo. En un principio es aconsejable pensar en función del tiempo, aunque este no es de ningún modo el criterio esencial. Probablemente es el más fácil de observar al principio. Inicialmente se hace hincapié en ahorrar tiempo, que si bien sigue siendo importante a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, se recalcará cada vez menos. De entrada, podemos decir con seguridad que el tiempo que se dedica a comenzar bien el día ciertamente ahorra tiempo. ¿Cuánto tiempo debe emplearse en ello? Eso depende del mismo Maestro de Dios, quien no puede adjudicarse a sí mismo ese título hasta que haya completado el libro de ejercicios. Entonces, recuerda, si completas el libro de ejercicios, ¿verdad? Eres disciplinado, ¿verdad? Lo practicas sistemáticamente. Sencillamente ya eres un maestro de Dios y ya lo hiciste todos los ejercicios, ya que estamos aprendiendo dentro del marco de este curso. Entonces, todo el que hace el curso de milagros, pues se convierte en un maestro de Dios, ¿sí? Después de haber finalizado las sesiones de práctica más estructuradas, contenidas en el libro de ejercicio, la necesidad individual será el factor determinante. O sea, cada quien va a tomar la decisión de cómo hacerlo, ¿sí? Y se le mostrará cómo hacerlo. Este curso es siempre práctico. Puede ser que el maestro de Dios no se encuentre en una situación que sea conducente a pasar unos minutos en un estado de quietud, nada más al despertarse. Si ese es el caso, que recuerde tan solo que su elección es pasar un rato con Dios lo antes posible y que lo haga. ¿Sí? La cantidad de tiempo que dedique a ello no es lo más importante. Uno puede fácilmente pasarse una hora sentado inmóvil, con los ojos cerrados y no lograr nada. O bien puede, con igual facilidad, dedicarle a Dios solo un instante y en ese instante unirse a Él completamente. Entonces es un instante, lo que llamamos un instante santo, ¿sí? Así de sencillo. Dedicas el tiempo que tú quieras a ese instante santo, ese instante en donde liberas a tu mente de toda idea, de todo pensamiento y sencillamente te conectas con tu ser, con tu esencia. Quizás la única generalización que puede hacerse al respecto es la siguiente. Dedica un rato lo antes posible después de despertarte a estar en silencio y continúa durante 1 o 2 minutos más después de que haya comenzado a resultarte difícil. Probablemente descubrirás que la dificultad disminuye y desaparece. En caso de no ser así, ese es el momento de parar. Por la noche se debe seguir el mismo procedimiento. Tal vez tu periodo de sosiego debe ser temprano en la noche, si no te es posible hacerlo inmediatamente antes de irte a dormir. No debes hacerlo acostado. Es mejor estar sentado en cualquier postura que prefieras. Habiendo completado el libro de ejercicios, seguramente habrás llegado a algunas conclusiones al respecto. Si te es posible, un momento apropiado para dedicárselo a Dios es justo antes de irte a dormir. Esto pone a tu mente en un estado de reposo y te aparta del miedo.
Si te resulta más conveniente hacerlo más temprano, asegúrate al menos de no olvidarte pasar un rato, aunque solo sea un momento en el que cierres los ojos y pienses en Dios. Hay un pensamiento en particular que debe recordarte a lo largo del día, que debe recordarse a lo largo del día. Es un pensamiento de pura dicha, de paz, de liberación ilimitada, ilimitada porque todas las cosas se liberan dentro de él. ¿Crees que has construido un lugar seguro para ti mismo? ¿Crees que has forjado un poder que te puede salvar de todas las cosas aterradoras que ves en sueños? Pero no es así. Tu seguridad no reside ahí. A lo que renuncias es simplemente la ilusión de que puedes proteger tus ilusiones. Ese es tu temor y solo ese. Qué insensatez estar atemorizado por nada. Nada en absoluto. Tus defensas son inservibles, mas tú no estás en peligro. No tienes ninguna necesidad de ellas. Reconoce esto y desaparecerán. Y solo entonces aceptarás tu verdadera protección. Cuán fácil y tranquilamente transcurre el tiempo para el Maestro de Dios que ha aceptado su protección. Todo lo que antes hacía en nombre de su propia seguridad ha dejado de interesarle. Ha puesto que está a salvo y sabe lo que lo está. Entonces escucha cuán fácil y tranquilizante transcurre el tiempo para el Maestro de Dios que ha aceptado su protección. Todo lo que antes hacía en nombre de su propia seguridad ha dejado de interesarle. Ha puesto que está a salvo, ha puesto que está a salvo y sabe que lo está. O sea, tiene la certeza de que está a salvo en cualquier lugar donde se encuentre. Tiene un guía que no le ha de fallar, que es el Espíritu Santo. No es necesario que haga distinciones entre los problemas que percibe porque aquel a quien acude reconoce que no hay grados de dificultad en esa resolución. En su resolución, esta está tan a salvo en el presente como lo estaba antes de que su mente aceptase las ilusiones y como lo estará cuando las haya abandonado. Su estado no cambia con la ocasión o con el lugar, porque las ocasiones y todos los lugares son uno para Dios. En esto reside su seguridad. No tiene necesidad de nada más. Con todo, habrá tentaciones a lo largo del camino que el Maestro de Dios aún le queda por recorrer y tendrá necesidad de recordarse a sí mismo durante el transcurso del día que está protegido. ¿Cómo puede hacer eso? Especialmente en los momentos en que su mente está ocupada con cosas externas. Lo único que puede hacer es intentarlo y su éxito dependerá de la convicción que tenga de que va a triunfar. Deberá tener absoluta certeza de que su éxito no procede de él, pero que se le dará en cualquier momento, lugar o circunstancia que lo pida. Habrá ocasiones en que su certeza flaqueará y en el momento en que esto ocurra, el Maestro de Dios volverá a tratar, como antes, de depender únicamente de sí mismo. No olvides que eso es magia, ¿sí? No utilices la magia, Maestro de Dios, porque la sabes utilizar muy bien, ¿verdad? No olvides que eso es magia y la magia es un pobre sustituto de la verdadera ayuda. No es suficientemente buena para el Maestro de Dios porque no es suficientemente buena para el Hijo de Dios. Entonces ya no utilizamos más la magia. ¿Para qué? Evitar la magia es evitar la tentación, pues toda tentación no es más que el intento de sustituir la voluntad de Dios por otra.
Estos intentos pueden parecer ciertamente aterradores, pero son simplemente patéticos. No pueden tener efectos, ya sean buenos o malos, sanadores o destructivos, tranquilizadores o simplemente no son nada, tranquilizadores o aterradores, gratificantes o que exijan sacrificio. Entonces, evitar la magia es evitar la tentación, pues toda tentación no es más que el intento de sustituir la voluntad de Dios por otra. Estos intentos pueden parecer ciertamente aterradores, pero son simplemente patéticos. No pueden tener efectos, ya sean buenos o malos, sanadores o destructivos, tranquilizadores o aterradores, gratificantes o que exijan sacrificio. Cuando el maestro de Dios reconozca que la magia simplemente no es nada, habrá alcanzado el estado más avanzado. Todas las lecciones intermedias no hacen sino conducirle a ese estado y facilitar el que este objetivo esté más cerca de reconocerse, pues es tan fácil escaparse de ella. Todas las lecciones intermedias no hacen sino conducirle a ese estado y facilitar el que este objetivo esté más cerca de reconocerse, pues cualquier tipo de magia, sea cual sea su forma, es simplemente impotente. Su importancia, su impotencia explica por qué es tan fácil escaparse de ella. Es imposible que lo que no tiene efectos pueda aterrorizar. No hay nada que pueda sustituir a la voluntad de Dios. Dicho llanamente, a este hecho es al que el Maestro de Dios dedica su día. Cualquier otro sustituto que acepte como real tan solo puede engañarle. Entonces, por eso es que los maestros de Dios solamente escuchamos la voz de Dios y hacemos la voluntad de Dios, ¿sí? Ahí, así de sencillo. Dicho llanamente, a este hecho es al que el maestro de Dios dedica su día, a escuchar la voz de Dios. Cualquier otro sustituto que acepte como real tan solo puede engañarle, mas está a salvo de cualquier engaño si así lo decide. Quizás necesite recordar, Dios está conmigo, no puedo ser engañado. Quizás prefiera usar otras palabras o solo una o ninguna. En cualquier caso, debe abandonar toda tentación de aceptar la magia como algo verdadero y reconocer que no solo no es aterradora, ni pecaminosa, ni peligrosa, sino que simplemente no significa nada. ¿Ya se da cuenta de que las ilusiones no significan absolutamente nada? Al estar arraigada en el sacrificio y la separación, que no son más que dos aspectos de un mismo error, el Maestro de Dios elige simplemente renunciar a todo lo que nunca tuvo. Y a cambio de ese sacrificio se le restaura el cielo en su conciencia. ¿No te gustaría un intercambio así? El mundo lo haría gustosamente si supiera que se puede hacer. Los maestros de Dios son los que deben enseñarle que sí se puede. Los maestros de Dios, ¿verdad? Son los que deben enseñarle que sí se puede y por lo tanto su función es asegurarse de que ellos mismos lo hayan aprendido. No hay otro riesgo durante el día, excepto el de poner su confianza en la magia, pues solo eso conduce al dolor. No hay más voluntad que la voluntad de Dios. Entonces, quédate aquí con este punto. No hay más voluntad que la voluntad de Dios. Así de sencillo. Recuerda a tu mente que solamente la voluntad de Dios es la real. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para ti? Perfecta felicidad. Si no estás en perfecta felicidad es porque no estás haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces puedes recordarle a tu mente, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz y me libero de todo lo demás.
Sus maestros saben que esto es así y han aprendido que todo lo demás es magia. Lo que mantenía viva la creencia en la magia es la ilusión simplista de que la magia da resultado. Los maestros de Dios deben aprender a detectar las diversas formas de magia a lo largo de todo su entrenamiento, cada día y cada hora, e incluso cada minuto y cada segundo, y a percibir el hecho de que no significan nada. Cuando se las deja de temer, desaparecen. Y así se vuelve a abrir las puertas del cielo y su luz puede volver a irradiar sobre la mente que se encuentra en paz. Entonces, sencillamente te das cuenta de que la magia no significa nada, ¿verdad? Que esas ilusiones que fabricas no significan absolutamente nada y que lo único que debe permanecer en tu mente son los pensamientos de Dios, los pensamientos de amor, así de sencillo, y que tienes cada instante para elegir de nuevo por los pensamientos de Dios, ¿sí? Por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Recuerda, perfecta felicidad. ¿Cómo te sientes ahorita? En este instante santo, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? Ahora vamos a, ¿verdad? A permanecer felices all time, todo el tiempo, porque esa es la voluntad de Dios, que tú estés en ese estado de gracia. Y cuando estás en estado de gracia, no te reconoces espíritu, ¿verdad? Y la voluntad de Dios para ti es que te mantengas allí en espíritu, en estado de gracia, en felicidad plena. ¿Por qué? Porque reconoces que eres el Hijo de Dios. Nada más con reconocer que eres el Hijo de Dios, ya eso te da toda la felicidad del mundo. O sea, es un gozo, un gozo, un gozo, un gozo que está dentro de ti, ¿sí? Y que independientemente de las ilusiones, ese gozo va a estar allí, esa paz va a estar ahí, ese cielo interno va a estar ahí. Sencillamente es reconocerlo. Vámonos a la experiencia.
Ok, vamos a punto número 17. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? ¿Cómo lidiamos nosotros? Esta es una pregunta crucial para el maestro, tanto para el maestro como para el alumno. Si no se trata bien este asunto, el maestro de Dios se habrá hecho daño a sí mismo y habrá atacado a su alumno. Esto refuerza el miedo y hace que la magia le parezca real a ambos. La manera de lidiar con la magia es, por lo tanto, una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender cabalmente. Su responsabilidad principal al respecto es no atacarla, ¿sí? No darle valor. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad de la clase que sea, el maestro de Dios puede estar seguro de que está reforzando su propia creencia en el pecado y de que se ha condenado a sí mismo. Por eso empiezas a pasar por alto absolutamente todo, ¿sí? Hasta tus propias ideas, tus propios juicios, tu propia sensación de que eres culpable, que eres pecador, sencillamente tú dices, no, aquí me estoy engañando de nuevo, ¿sí? Entonces dice, sí, si un pensamiento mágico despierta hostilidad de la clase que sea, el maestro de Dios puede estar seguro de que está reforzando su propia creencia en el pecado y de que se ha condenado a sí mismo. Por eso tienes que, maestro de Dios, verte inocente, eres inocente, tal cual como Dios te creó, no la ilusión, no los pensamientos que tienes acerca de ti o acerca de tus hermanos, eso no es, ¿sí? No esos juicios que has puesto, esas etiquetas que le has puesto a tu hermano. Simplemente mira a tu hermano inocente, míralo con esa ternura, ¿sí? Puede estar seguro además que le ha abierto las puertas, ¿verdad? A la depresión, al miedo, al desastre cuando se deja, ¿verdad?, infiltrar un pensamiento de culpabilidad, un pensamiento de pecado, un pensamiento de separación, que recuerde entonces que no es esto lo que quiere enseñar porque no es esto lo que quiere aprender. Entonces, quieres seguir condenando a tu hermano y por un instante párate ahí porque a veces lo puedes hacer, a veces vienen memorias de sufrimiento, de resentimiento, ¿sí? Pero tú le dices, bueno, tuve esa memoria, porque nos ha pasado a todos, tuvimos esa memoria de dolor, pero inmediatamente elegimos de nuevo, inmediatamente decimos, bueno, esto gracias a Dios que esto no es real, gracias a Dios que conocí el curso de milagros y que me enseñó a deshacer todas esas ideas, todos esos resentimientos, todo, entregárselo todo al Espíritu Santo y poder ver la luz en mi hermano, poder ver el amor en mi hermano, poder tener esa visión crística. Entonces, si yo lo logré, tú lo vas a lograr también. Claro que sí, lo vas a lograr. Sencillamente entrégale todo al Espíritu Santo, entrégaselo todo, todas esas sombras, todos esos resentimientos, todo lo que te venga a la memoria, ¿sí? Sencillamente entrégaselo y di, bueno, ya sé que esto no es real, échalo en un saco completo, ¿verdad? Cada vez que intentes juzgar a un hermano tuyo, ¿sí? A quien sea, cuando hablo de hermano, en general, de todas esas imágenes que ves allí, que ves como hermanos en cuerpos o un amigo, o un familiar, lo que sea, todos ellos son tus hermanos. Entonces, sencillamente míralos, mira lo que estás, la etiqueta que le has puesto y sencillamente no te engañes más. Simplemente reconoce que no es real, ¿sí? Y le entregas, metes eso en un saquito y se lo entregas al Espíritu Santo y ahí empiezas a tener una visión crística. Existe, no obstante, la tentación de responder a la magia de manera, de la magia, a la magia de tal manera que ello la refuerza. Pero esto no es siempre obvio. De hecho, puede estar fácilmente oculto bajo un aparente deseo de ayudar. Imagínate esto. Este doble deseo es lo que hace que la ayuda nos sirva de gran cosa y que inevitablemente produzca resultados indeseables. Tampoco se debe olvidar que el resultado que se produzca será el mismo para él que para el alumno. ¿Cuántas veces se ha subrayado el hecho de que
solo te das a ti mismo, que no le estás dando a nadie, recuerda, no le estás dando a nadie, no hay nadie allá afuera, te estás dando a ti mismo. Por eso es que se habla de la siembra y de la cosecha, ¿sí? Estás sembrando en ti, vas a recoger lo que estás sembrando en ti. Pues no te preocupes si no has sembrado, no te preocupes, no te juzgues por eso. Ni siquiera por eso te puedes juzgar. Dios es muy bueno, es muy misericordioso y siempre van a existir ángeles allí revoloteando a tu alrededor para que tú reconozcas quién eres, para que tú reconozcas que eres el Hijo de Dios, para que reconozcas que eres la luz del mundo, ¿sí? Y para que sueltes ya esa identidad humana, suelta esa identidad, suelta eso positivo y eso negativo que construiste, que fabricaste, porque eso no, esa no es tu realidad, eso no eres tú. Eso no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el Espíritu, ese que habita en ti, esa luz que habita en ti. Entonces, este doble deseo es lo que hace que la ayuda no sirva de gran cosa y que inevitablemente produzca resultados indeseables. Tampoco se debe olvidar que el resultado que se produzca será el mismo para él que para el alumno. ¿Cuántas veces se ha subrayado el hecho que solo te das a ti mismo? ¿Y dónde podría observarse esto con mayor claridad que en los tipos de ayuda que el Maestro de Dios presta a aquellos que necesitan su ayuda? En estas situaciones es donde más claramente se le da su propio regalo, pues él solo dará lo que haya elegido para sí mismo. Y en ese regalo reside su juicio acerca del Santo Hijo de Dios. Lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente y los errores se reconocen por sus resultados. Una lección que verdaderamente se ha enseñado no puede conducir sino a la liberación del maestro y del alumno que han compartido un mismo propósito. El ataque puede producirse únicamente si han percibido objetivos separados. Y este debe ser el caso si el resultado es cualquier otra cosa que no sea dicha. El hecho de que el maestro de Dios tenga una sola meta hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Hermoso aquí porque ya no te enganchas, ¿verdad? Con lo que esté sucediendo allá afuera, de cómo se comporte tu hermano contigo, ¿verdad? O cómo te comportes tú con tus hermanos. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que eso es una petición de amor. Y como es una petición de amor, cuando haces peticiones de amor tú o cuando haces peticiones de amor, hacen peticiones de amor tus hermanos, sencillamente cuando se les olvida que son los hijos de Dios, cuando se identifican con el cuerpo, cuando creen ser una identidad humana. Entonces, sencillamente, pues ya tú sabes que no eres una identidad humana, que no te identificas con el cuerpo y que eres espíritu y puedes tener, ¿verdad?, compasión y misericordia de tu hermano porque a ti también te ha pasado. A veces se te ha olvidado que eres el Hijo de Dios, ¿sí? Es algo así como ¿quién levanta la primera piedra? ¿Quién la levanta? Si todos, ¿verdad? Hemos hecho eso, si todos hemos pasado por eso. Entonces es sencillamente, mira a tu hermano en la inocencia y pasa por alto sus errores, así como él pasa por alto los tuyos. Te recuerda el Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Escucha esto. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación de creer que somos un ser humano y líbranos del mal. Amén. ¿Sí? No nos dejes caer en la tentación de confundirnos con un cuerpo. No nos dejes caer en la tentación de creer que soy una identidad humana. ¿Sí? Es recordarme siempre que soy el Hijo de Dios, que soy espíritu, que soy un ser divino y que sencillamente por ser un ser divino puedo salvar al mundo, liberar al mundo de todo aquello que pensé
que jamás era, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente y los errores se reconocen por sus resultados. Una lección que verdaderamente se ha enseñado no puede conducir sino a la liberación del maestro y del alumno que han compartido un mismo propósito que amarnos, ¿sí? El único propósito es amarnos los unos a los otros. El ataque puede producirse únicamente si han percibido objetivos separados. Y este debe ser el caso si el resultado es cualquier otra cosa que no sea dicha. El hecho de que el maestro de Dios tenga una sola meta hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Esta se contesta fácilmente con una sola respuesta y esta respuesta llegará sin lugar a dudas a la mente del maestro. Desde ahí irradia a la mente del alumno, haciéndola así una con la suya. Tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a las emociones negativas. Entonces, párate ahí, ¿sí? Porque muchas veces un hermano tuyo te está hablando, ¿sí? Y te está diciendo cosas hermosas y tú, ¿cómo las interpretas, ¿sí? Entonces, ahí es donde está el punto, cómo estás interpretando. ¿Y quién es el que interpreta las cosas? El ego, ¿sí? Y el ego siempre va a interpretar las cosas para juzgarlas y para hacer que tu hermano sea el culpable o que tú eres culpable. Siempre te va a involucrar con la culpa, el ego. Cambio, si tú ya no interpretas nada, si no dejas que sea la interpretación del Espíritu Santo, que te dice el Espíritu Santo que tu hermano es inocente y que tú eres inocente. Entonces ahí ya no va a haber conflicto, porque estás liberando, ¿verdad? Te estás liberando de las interpretaciones de tu ego. Entonces, tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos o por la intensidad del estado suscitado. Este puede adoptar la forma de una ligera irritación, tal vez demasiado leve como para ni siquiera poderse notar claramente. O puede también manifestarse en forma de una ira desbordada acompañada de pensamientos de violencia, imaginados o aparentemente perpetuados. Esto no importa, no importa si es algo sencillito, porque hasta una piedrita chiquitica en el zapato, pues molesta, ¿sí? Estas reacciones son todas la misma. Ponen un velo sobre la verdad y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. O bien la verdad es evidente o bien no lo es. No puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones, ¿sí? Y aquí es cuando te tienes que parar y reconocer que tu hermano es inocente, porque si todavía crees que tú eres el inocente y que tu hermano no lo es, ahí tienes que pedir ayuda al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, tengo que reconocer que mi hermano es inocente, ¿sí? Que es tal cual como Dios lo creó y que no hay diferencia entre tú y tu hermano. Esto es un punto clave. Hazte esa pregunta. ¿Estoy viendo a mi hermano inocente all time, todo el tiempo? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Ah? ¿Qué defectos estoy viendo a él? Entonces ya sabes que si estás viendo defectos en tu hermano y lo estás haciendo culpable constantemente, sencillamente tienes que pararte ahí y pedir ayuda al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ver a tu hermano tal cual como Dios lo creó, inocente, puro y perfecto. Entonces recuerda esto. Examina lo que esta reacción significa y se hará evidente el lugar
central que ocupan el sistema de pensamiento del mundo. Reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico que se haya percibido es una de las causas básicas del temor. Examina lo que esta reacción significa y se hará evidente el lugar central que ocupa en el sistema del pensamiento del mundo. Pensamiento mágico, por su mera presencia, da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Afirma de la forma más clara posible que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Es obvio que eso no es cierto, sin embargo, es igualmente obvio que sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es. Y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo tiene ahora un enemigo mortal. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla? Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? Una vez más, pues hay que recurrir a la magia. Olvídate de la batalla. Acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Crees que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al apoyar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado de ti. Pero ¿esto de quién lo hace? Esto lo hace el ego, el ego. Entonces, sencillamente tienes que pararte allí y reconocer que no eres un ego. Más, ¿cuál va a ser ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? No pueden sino volver a despertar tu culpabilidad durmiente que has ocultado, pero no has abandonado. ¿Quién es el que piensa esto? El ego. Cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada, has usurpado el lugar de Dios. No creas que Él se ha olvidado. Aquí es donde más vividamente se ve reflejado el temor a Dios. Pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo. O sea, aquí es cuando tú tienes que pararte y decir qué es lo que estoy yo aprendiendo afuera, ¿verdad? ¿Qué me están enseñando? ¿Me están enseñando la culpabilidad o me están enseñando la inocencia del Hijo de Dios? Y hazte esa pregunta, ¿cómo estoy viendo yo a mi hermano? ¿Sí? Lo que estoy aprendiendo en mi iglesia, en lo que sea, ¿verdad? Es que mi hermano es culpable o me están enseñando que mi hermano es inocente. Entonces ahí tienes que pararte intransigentemente y pedir la ayuda al Espíritu Santo porque tengo que ver a mi hermano en la luz, tengo que ver a mi hermano inocente. Entonces, fíjate cómo te lo están explicando aquí. Has usurpado el lugar de Dios. No creas que Él se ha olvidado. Aquí es donde más vividamente se ve reflejado el temor a Dios, pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo y ahora ya no puede, no queda ninguna esperanza de, excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable, mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tiene. ¿Quién dice esto? El ego. Más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. ¿Quién dice esto? El ego. La mancha de sangre no se puede quitar y todo lo que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. ¿Quién dice esto? El ego. Ahora, ¿qué dice Dios, verdad? A esta situación sin esperanzas, ¿verdad? Porque
Cuando tú condenas a un hermano, le estás colocando la corona de espinas y no lo estás redimiendo. Y ese es el mundo del ego. Entonces, párate allí. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué le estás metiendo a tu mente? ¿Verdad? Pensamientos de perdón, pensamientos de gracia, pensamientos de amor, pensamientos de inocencia, pensamientos de misericordia, pensamientos de compasión o sencillamente, ¿verdad? Estás viendo con los ojos de Cristo. ¿Y qué hacen los ojos de Cristo? Pasar por alto esas ilusiones, pasar por alto la culpabilidad, reconocer, ¿verdad? De que ilusión es ilusión y no significa nada, que tú no eres una identidad humana, tienes que pararte allí, intransigente, no soy un cuerpo, no soy una identidad humana, mi hermano no es un cuerpo, mi hermano no es una identidad humana, mi hermano es el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? El Espíritu. Entonces allí, si vienen todos los ángeles a revolotear a tu alrededor para ver al Hijo de Dios inocente, escucha esto, a esta situación sin esperanza, Dios envía ¿a quién? A sus maestros quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde Él. Entonces, aquí muchas veces, ¿verdad? El ego, como mecanismo de defensa, te dice, ya has leído la Biblia y te sabes la Biblia y te sabes el versículo y te sabes esto y todo, ta. Aparece todo eso allí, ¿sí? Como para esa defensa, ¿no? O sea, como que agarramos la Biblia como para defendernos de la verdad y solamente la verdad y tener aparentemente la razón. Pero ¿qué te dice la Biblia realmente? La Biblia te dice que tu hermano es inocente, ¿sí? De que tu hermano es impecable. Y fíjate tú que Dios creó el curso de milagros, ¿verdad? Que es una conversación de Jesús, de Jesucristo, que lo mandó acá al tiempo del espacio. ¿Para quiénes? Para los maestros de Dios, para esos seres que Él envió realmente para que ayudaran a la humanidad. Entonces, fíjate cómo te lo dice aquí, a esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros, ¿sí? Quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde Él. O sea, es una luz que traen directamente desde Él. Así de sencillo. Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero que requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resalta como una luz blanca y brillante contrapuesta a un horizonte negro. Pues eso es lo que es. Dado que la ira procede de una interpretación, ¿escuchaste? Y no de un hecho, no es un hecho, la ira procede por cómo tú interpretas, o sea, tú reaccionas a algo, ¿por qué? Porque lo estás interpretando. ¿Y quién es el que está interpretando eso? El ego. Si reaccionas con ira, recuerda siempre que ahí está el ego, ahí está el diablito, ahí está el pensamiento negativo, ahí está Satanás. Y te lo voy a poner así para que ya no le tengas miedo a Satanás, no le tengas miedo al diablo, no le tengas miedo a nada de eso, porque ¿quién es Satanás? ¿Quién es el diablo? ¿Verdad? Tus pensamientos negativos solamente míralo de frente, así de sencillo, ¿sí? Porque hay esa idea de tenerle miedo, ¿verdad? Cuando te hablan de Satanás, cuando te hablan del diablo, inmediatamente te asustas, ¿sí? Porque te produce, no, míralo de frente. ¿Y qué es el diablo en ti? ¿Qué es Satanás en ti? Tus pensamientos negativos. ¿Quién es? Tu ego, ¿sí? Tu ego. Entonces, dado que la ira procede de una interpretación del ego y no de un hecho, nunca está justificada. Entonces, recuerda esto, la ira nunca está justificada. No, pero es que yo tengo la razón. ¿Quién es el que cree tener la razón? El ego. Y te lo digo así, ego, para que te suene más suave, ¿sí? Entonces dice así.
Dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está justificada. Una vez que esto se entienda, aunque solo sea en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. Los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen realmente el poder de suscitar culpabilidad, de modo que pueden pasarse por alto y olvidarse en el verdadero sentido de la palabra. Espectacular, ¿viste? Entonces, es toda esa interpretación que hace tu ego acerca de tu hermano cuando lo juzgas. Sí, pásalo por alto, porque es el ego y no tiene valor, es magia, ¿sí? Suelta esa magia, suelta esos pensamientos que no significan absolutamente nada, suelta esas interpretaciones que tienes acerca del Hijo de Dios, todas esas creencias, todas esas cosas que has metido ahí en tu mente. ¿Quién es el que hace eso? Tu ego, Satanás, pensamientos negativos, diablo. Ya no le tengas miedo, no le tengas miedo, ya no le tengas miedo. Renuncia a Satanás, renuncia al diablo, renuncia a tus pensamientos negativos, ¿verdad? Y sencillamente recuerda que eres el Hijo de Dios, redimido. La locura tan solo aparenta ser algo terrible. En realidad no puede hacer nada, pues no tiene ningún poder. No le des poder a eso, a la locura. Al igual que la magia que se convierte en su sirviente, ni ataca ni protege. Verla y reconocer su sistema de pensamiento es ver lo que no es nada. ¿Puede acaso lo que no es nada suscitar ira? Difícilmente. Recuerda, Maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella como si se tratara de un hecho. Y lo único que es un hecho es Dios. Y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a qué. ¿Ah? ¿A qué has estado reaccionando? A tus propios pensamientos, a tus propias ideas, ¿sí? Sencillamente han sido interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Entonces eran tus pensamientos, tus interpretaciones, tus juicios, ¿de acuerdo a qué? A con quién te relacionas, a con quién compartes las noticias, y si te gusta ver noticias, lo que las noticias meten en tu mente, ¿verdad? Esas películas que ves. Entonces, todo eso lo vas metiendo en tu mente. Entonces, por eso tenemos que tener como un filtro. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Sí? Párate allí y recuérdale a tu mente de solamente meterle cosas que realmente valgan la pena, que sean los pensamientos de Dios para deshacer al ego y para deshacer todas esas interpretaciones. Entonces, ¿qué es el mundo que estás viendo? Lo que todas esas ideas que estás metiendo en tu mente. Entonces, elige de nuevo, elige solamente por los pensamientos de amor, de perfección. Y sencillamente pues te vas deshaciendo de todas esas ideas erróneas que tienes. Porque si vas hacia una meta, ¿verdad? Que es regresar a tu hogar, ¿qué pensamientos vas a tener en tu mente? Los pensamientos del ego, de miedo, de temor, de angustia, los pensamientos del mundo o los pensamientos de Dios y los pensamientos de amor. ¿Ah? Sencillamente es esto. Entonces tú tienes el poder de elegir qué es lo que va a estar en tu mente y soltar todas las interpretaciones, porque cuando solamente tienes los pensamientos de Dios, ya tienes una visión crística, ya ves el mundo de otra manera. Entonces, y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Por eso no es que las cosas van a cambiar las cosas cuando tú cambies las
interpretaciones, cuando realmente vengan solamente los pensamientos de Dios a tu mente. Porque mientras tanto, puede ser que te mudes, puede ser que cambies de pareja, puede ser que cambies de trabajo, pero mientras sigas teniendo, ¿verdad? Esos pensamientos en tu mente, esos juicios en tu mente, esas interpretaciones en tu mente, pues tu mundo va a seguir igualito. ¿Cuándo va a cambiar ese mundo? Cuando tú dejes que los pensamientos de Dios entren a tu mente. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios principal? Que el Hijo de Dios es inocente y que tú eres inocente. Entonces recuerda. Permite que se te despoje de esa siniestra espada. La muerte no existe. Recuerda esto, la muerte no existe. La espada tampoco. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo temor y es por lo tanto por siempre real y eternamente verdad. Entonces, ¿qué es Dios? Es amor. ¿Qué es Dios? Es felicidad. ¿Qué es Dios? Es abundancia. ¿Qué es Dios? Es alegría. ¿Qué es Dios? Es gracia. ¿Qué es Dios? Amor, 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 amor. Nada más. Eso es lo único que es real. Lo único real en este mundo de formas es el amor. El amor es un hecho, ¿sí? Y de momento puede ser que tu ego se moleste con el amor, ¿sí? Pero sencillamente el amor es amor. Entonces, cuando aparece el amor en tu vida, ¿verdad? Sencillamente, pues todas esas interpretaciones egoicas desaparecen. Y porque el amor está allí, el amor está ahí presente en cada instante y en cada uno de nosotros. Sencillamente recordarle a nuestra mente que Dios es un hecho y que tú eres amor y que tú eres la luz del mundo y empieza a soltar las interpretaciones, ¿verdad? Del ego. Sencillamente, cada vez que te encuentres frente a un hermano, ¿verdad? Y aparezca un juicio allí, sencillamente di Espíritu Santo, estoy haciendo este juicio, estoy viendo esta sombra en mi hermano y sencillamente te la entrego. Ya no quiero seguir haciendo eso, quiero tener solamente los pensamientos de Dios en mi mente, bendecir al mundo, redimir al mundo, pasar por alto todas mis sombras, todos mis errores y sencillamente amar al mundo entero. Y en el instante en que haces esto, tienes la visión crística y tienes esa paz dentro de ti. Recuerda siempre, Espíritu soy, ¿verdad? Un santo Hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano, pleno, y en ese instante eres libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Recuerda que el Espíritu está eternamente en estado de gracia y que tu realidad es únicamente Espíritu. Muchísimas gracias por estar ahí. Quiero recordarte que Dios nos bendice a todos y cada uno de nosotros. Que tengas un excelente día, te amo, los amo y bueno, nos veremos en un próximo instante santo. Vámonos a la experiencia.